Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo del meridiano en que se encuentren. Para los que no me conocen, soy el doctor Carlos Bové, de Uruguay. Soy presidente del Comité de Estatutos y Reglamento de la CIED y coordinador del Comité de ad hoc de Jóvenes Endoscopistas. Este comité fue creado en el 2019 y tuvo como propósito integrar a los jóvenes a la CIED y colaborar en su formación. Se consolidó en un simposio que se hizo en el Congreso Mundial de Endoscopía Endo 2020 en Río de Janeiro y pudo seguir en su actividad a través de la aprobación de la nueva directiva de la sociedad presidida por el doctor Fernando Fluxá en el periodo de 2022 y 2023. Este comité elaboró un programa de entrenamiento para los jóvenes endoscopistas que fue presentado en la reunión de presidentes que se hizo en septiembre de 2022 en Santiago de Chile y que planifica dos formas de entrenamiento para ellos: pasantías de periodos cortos para entrenamiento en una técnica que preferimos que sea en un país distinto al de origen del pasante. Para eso hemos elaborado una lista de centros de referencia y entrenamiento de la CIED, que le llamamos CERCIED, que en este momento contamos con varios centros, yendo de norte a sur. En México, el centro del doctor Julio Zavala, que está en el Hospital Central de México. En Colombia, el centro del doctor Lázaro Arango, en Manizales. En Perú, el centro del doctor Juan Combe, en Lima. En Brasil, el centro del doctor Celso Ardén, en San Pablo, y el del doctor Carlos Eduardo Oliveira en Valle, en Río Grande do Sul, y en Uruguay, en Montevideo, el doctor del centro Álvaro Piazzi. Tenemos varios pasantes que están en este momento realizando actividades y estamos también con pasantes en espera de realizar cursos en otras actividades, en otros lugares. La segunda forma es este curso teórico práctico que estamos realizando en plataforma. En esta ocasión tenemos el honor de realizarlo en conjunto con la Asociación Española de Gastroenterología y colaborar con la coordinación con la doctora Leticia Moreira. La coordinación entonces estará a cargo del doctor Fernando Fluxá como presidente de la CIED, la doctora Leticia Moreira por la EGE y quien les habla. Esto se va a realizar en 10 módulos que constan de 17 clases teóricas, con 25 docentes y más de 1000 participantes en el curso. Se van a hacer 7 actividades docentes en sábados alternativos. El próximo sábado que correspondería sería el 17 de junio, pero vamos a participar todos y espero contar con la participación de todos los integrantes del curso en una actividad organizada por la Asociación Española de Gastroenterología para jóvenes endoscopistas, que será presentación de casos clínicos y consulta con expertos sobre el tema. Espero que todos participen en esto. Después de estas 7 jornadas de curso teórico, va a haber una evaluación doble. O sea, los estudiantes podrán evaluar la actividad de los docentes, de esos 25 docentes que participaron, y a saber, los docentes evaluarán la actividad que realizaron o el conocimiento que obtuvieron los estudiantes en el curso a través de una prueba que será también online, que iremos dando más detalle de la prueba. Se irán integrando esta prueba con preguntas que irán dejando los docentes de cada actividad teórica que se dé. La actividad novena
va a ser un curso hands-on en el Panamericano, que lógicamente, como todo curso hands-on, va a tener un cupo limitado de participantes y que va a requerir que aquel que quiera participar tenga que haber aprobado el curso teórico y estar inscrito en el Congreso Panamericano de octubre de Santiago de Chile. Y la 10ª actividad es un simposio de jóvenes dentro del Congreso Panamericano, que tendremos ser honrados de integrar la coordinación junto con el doctor Guido Villagómez y la doctora Leticia Moreira. Paso la palabra a la doctora Leticia Moreira, si quiere agregar alguna cosa que yo me he olvidado o quiere hacer su propia presentación. ¿Leticia? Sí, 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 estaba esperando. Ahora ya está. Vale. No, lo has dicho todo perfecto y excelente. Solo agregar que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la CIED por hacer partícipe a AEG en este excelente curso, que esperemos que les sea de mucho agrado, les sirva mucho a todos los participantes, porque lo hemos hecho con muchísimo cariño, con mucho cuidado, para que haya un balance de temas, de ponentes, para que le saquéis el mayor jugo posible, o sea que espero que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hemos disfrutado organizándolo. Y bueno, no, sin más por el momento, comenzamos ya y me permito comenzar eh, presentando al moderador que viene en representación de la Asociación Española de Gastroenterología, que es el doctor Fermín Estremera, que trabaja en la unidad de endoscopia y pruebas funcionario y tesorero de nuestra asociación, de la Asociación Española de Gastroenterología. Con esto yo os dejo, disfrutad mucho y muchas gracias, Fermín, por aceptar participar. Adelante. Bueno, muchas gracias a vosotros, a la SIED y por supuesto a la EG por esta oportunidad de moderar estas charlas y de tener el placer pues, de presentar a estos dos grandes ponentes. Yo creo que es una suerte contar con ellos porque este es un curso para endoscopistas jóvenes y los dos ponentes que vamos a presentar hoy son dos personas con una dilatada trayectoria que han crecido sus carreras en paralelo con el gran avance, ¿no?, que ha tenido la endoscopia en los últimos años, de la mano pues de muchas mentes pensantes como nuestros dos ponentes y también de la mano de la tecnología. El primer ponente va a ser el doctor Fernando Fluxá, es un médico gastroenterólogo de la clínica MEDS de Santiago de Chile y especialista en endoscopia tanto diagnóstica como terapéutica. Y es el presidente de la SIE. Y en segundo lugar va a hablar para todos ustedes el doctor Raúl Monserrat, que es un médico internista y gastroenterólogo, cofundador y director del posgrado de gastroenterología del Hospital Oncológico Padre Machado de la Universidad Central de Venezuela y expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Así que nada, en primer lugar vamos a dar paso al doctor Fernando Fluxá, que nos va a hablar de el manejo endoscópico de la displasia en esófago de Barrett y, en definitiva, de la ablación. Así que, Fernando, adelante cuando gustes. Gracias, Fermín. Buenos días para América y buenas tardes para España. Un agrado estar hoy día acá, felicitar y agradecer a Leticia y a Carlos por este curso modular que creo que nos ha dejado muy contentos a todos por su aceptación también en el ambiente de los médicos jóvenes. Agradecerle hoy día a todos los que se han conectado para escucharnos y para compartir estos dos temas que vemos hoy día en relación a problemas de esófago. Bueno, vamos a hablar algo sobre el manejo endoscópico en displasia de esófago de Barrett y específicamente en lo que tiene que ver con ablación. No me dejas pasar la... Ahí sí. Bueno,
Todos sabemos que para erradicar el esófago de Barrett hay varias opciones, ¿no es cierto? Desde resecar, desde la ablación y también llegando hasta la cirugía. Pero hoy día nos vamos a referir al tema de ablación específicamente. ¿Y por qué queremos hablar de ablaciones? Porque realmente queremos saber o queremos lograr disminuir los riesgos que el desarrollo de la displasia representa en un paciente. Y efectivamente, ¿no es cierto?, conocer si la ablación reduce el riesgo de cáncer. Cuando uno trata un esófago de Barrett con metaplasia intestinal, digamos, si ustedes hacen ablación, reducen el riesgo de cáncer. Y ven ustedes ahí que tiene un 0,6% de riesgo dependiendo del Barrett, ¿no es cierto? Se va a reducir. Y la intención de pacientes para tratar, ¿no es cierto? Necesitan tratar a 45 pacientes para prevenir un cáncer en 5 años. Con la displasia de bajo grado, el riesgo es de 1,7% por año y se reduce a 0,16%. La intención de tratar entonces de 13%. Y en la displasia de alto grado, el riesgo de cáncer, todos sabemos, mucho mayor, 6,6 a 7%, y se reduce a 1,7%, ¿no es cierto? Siendo entonces el número de pacientes a tratar de 4 para prevenir un cáncer en 5 años. ¿A quién es erradicar el esófago de Barrett, no es cierto? Es claramente que a los sin displasia no tienen indicación porque tienen un bajo riesgo de progresión a neoplasia, porque la terapia también tiene algunos riesgos, ¿no es cierto? Y asociado a esto, costos que a veces son importantes. Por lo tanto, hoy día nadie discute en realidad si alguien sin displasia debiera ser tratado. La displasia de bajo grado, en cambio, está más sujeta a conversaciones y tiene variaciones dependiendo de las sociedades. Se sabe, como les dije, que disminuye la progresión a cáncer, ¿no es cierto?, el tratarlo. Y el tema tal vez más complicado con la displasia de bajo grado es que el diagnóstico es poco confiable y hay mucho sobrediagnóstico de displasia de bajo grado y eso hace que las estadísticas puedan hacer cambiar la real utilidad de la ablación. Por lo tanto, el tema de displasia de bajo grado es casi para una conversación exclusiva, pero esto entró, digamos, en una, llamémoslo, espiral diferente a partir del año 2014 en esta publicación de JAMA, en donde demuestran que los pacientes que se realizaban ablación, que están aquí en la curva inferior, comparado con el grupo control, tenían una evolución mucho mejor. Los grupos control desarrollaron cáncer, ustedes ven cómo va subiendo la curva, y este trabajo debió ser interrumpido porque éticamente era insostenible. Y a partir de ahí muchos piensan que la displasia de bajo grado debe ser tratada. Y todavía había algunos escépticos, sin embargo les muestro abajo el 2017 un metaanálisis que sacó las mismas conclusiones en el sentido que la displasia de bajo grado se favorecía con tratamiento endoscópico. Y la displasia de alto grado, sin discusión, ¿no es cierto?, disminuye la progresión a cáncer en forma significativa y es tan eficiente como hacer una cefalectomía con las ventajas que tiene, por supuesto, un tratamiento endoscópico no resectivo. Y entonces vamos a evaluar un poco los diferentes métodos de ablación en cuanto a eficacia y a seguridad. Eficacia en cuanto a cuánto erradica la metaplasia intestinal, cuánto es capaz de erradicar la displasia, cómo son las recidivas y las glándulas remanentes enterradas, que son algún riesgo de desarrollar en el futuro enfermedad. Y la seguridad, fundamentalmente, estenosis, hemorragia y perforación. Y vamos a partir con la radiofrecuencia, que probablemente hoy día es la técnica más aceptada, en donde cuando ustedes ven las primeras publicaciones, el rango era bastante amplio y había publicaciones con erradicación de metaplasia de 100% y otras que no eran tan perfectas, que ya se acercaban al 70%,
Entonces uno ve que empieza a haber variabilidad de operadores también. Y respecto a la displasia, sí, los resultados tendían a ser un poco mejores en forma más homogénea. ¿Y qué pasa con los metaanálisis en la radiofrecuencia? Hoy día vemos que la erradicación de la metaplasia intestinal anda por el rango del 78%. Interesante destacar que los estudios con mejor score tienen mejor erradicación de la metaplasia intestinal versus los estudios inferiores y se acercan ya por sobre el 80%. Y también los estudios prospectivos mejoran los resultados respecto a los análisis retrospectivos. En la erradicación de la displasia sobre el 90% y en la erradicación de la displasia de alto grado versus la de bajo grado anda mejor la erradicación en la displasia de bajo grado. Hay un poco mejores resultados en ese grupo de pacientes. ¿Cuál es la recurrencia de la metaplasia intestinal? 13% a 18 meses en los metaanálisis. Y también nuevamente en los estudios de mejor score tienen resultados un poco mejores que los de menor score, 11 versus 17%. Lo mismo sucede para la recurrencia de la displasia, 0,9%, y de cáncer de 0,7% a 1,5 años. ¿Cómo es la progresión a adenocarcinoma? En la displasia de bajo grado, 0,2% versus la de alto, que es un poco superior, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuando hay cáncer, la progresión a adenocarcinoma en el seguimiento es bastante mayor. Respecto a la seguridad, la radiofrecuencia tiene poco porcentaje de estenosis, 5%, el dolor, 3%, pero los que hemos hecho radiofrecuencia, este número no nos cuadra mucho con la realidad. Creo que es bastante mayor y probablemente porque ¿a qué le llamamos dolor? Aunque tenemos que ponerle morfina para finalmente que sea el dolor o un dolor ya que preocupa al paciente. Y ahí el porcentaje puede ser muy distinto según consideremos la magnitud de este dolor. Sangrado 1% y como decía, en estudios prospectivos el resultado del dolor es 6%, pero sigo pensando que, bueno, tal vez poco halo 360, que es el que produce más dolor, y más halo 90 pueden llevar a que los resultados respecto al dolor sean menores. Respecto a glándulas enterradas, que se pensaba en un principio que la radiofrecuencia casi no tenía este problema, también existe un 3,2%, ¿no es cierto? Y hay neoplasias en el seguimiento de estos pacientes también. La siguiente opción es la terapia fotodinámica. Esta utiliza la inyección de un fotosensibilizante que puede ser diferente, ¿no es cierto? Y aplicando un láser que es específico para ese fotosensibilizante. Esta revisión sistemática de la terapia fotodinámica tiene algunos problemas porque existían en este seguimiento diferentes drogas fotosensibilizantes. Muchos de los trabajos tenían pacientes con un número muy pequeño, muy heterogéneos en su digamos, diagnóstico, desde pacientes sin displasia, displasia de bajo grado, alto grado, Barrett largo, Barrett corto, lo que hacía que los N fueran muy difíciles de agrupar. Y además, y lo más grave tal vez, es que había una alta pérdida en el seguimiento de muchos de estos trabajos. Lo que aparecía, digamos, es que tenía una erradicación de la metaplasia intestinal de 89%, lo cual era comparable a la radiofrecuencia, y de la displasia un poco inferior, 77%. Y los problemas iban más en el área de la seguridad, donde el dolor, que tal vez se parece a la radiofrecuencia, había además vómitos, disfagia, estenosis muy alta. La estenosis en la terapia fotodinámica probablemente es el que tiene mayor porcentaje de esta complicación.
Y recordar que además queda una sensibilidad cutánea, ¿no es cierto? Y hay descripción de quemaduras por fototoxicidad, por exposición al sol post procedimiento, con lo cual está absolutamente indicado al paciente que no debe exponerse. Y otra de las desventajas era que el costo, a pesar de todo, era bastante mayor a todo, porque ustedes necesitan además un láser, lo cual es un equipo de alto costo. Y las limitaciones, ¿no es cierto?, que ya mencionamos, sobre las otras técnicas, más estenosis, ¿no es cierto?, y el dejarlo fuera de la luz solar, lo cual lo dejaba fuera de circulación por varios días. ¿Qué sucede con el argón plasma? Todos conocemos el argón plasma, y la única diferencia en la terapia del Barrett es que usaba un setting un poco más alto para lograr una quemadura un poco más profunda. Lo que pasaba con el Barrett, con el APC en el Barrett, digamos, es que es una técnica bastante operador dependiente y los resultados eran muy dispersos. Había muy buenos resultados y en otros grupos los resultados eran bastante, digamos, inferiores y poco aceptables, como lograr 38% de efectividad, como en algunos trabajos, ¿no es cierto? Y mientras más extenso el Barrett, el resultado baja, es peor, porque es muy difícil aplicarlo homogéneamente en una superficie muy amplia. Y entonces también apareció este problema de las glándulas enterradas, donde la dispersión era amplia, había grupos que prácticamente no tenían y otros que encontraban porcentajes de hasta 30% de glándulas enterradas, lo cual hacía al Barrett muy operador dependiente y de un resultado bastante impredecible. La eliminación de la displasia, sin embargo, era comparable a las otras técnicas, a cerca del 80%. Complicaciones, 24% en global, algunas no muy importantes: enfisema subcutáneo, neumatosis, dolor, que nunca es muy importante en general. Estenosis sí había en forma, no como la terapia fotodinámica, pero más o menos un 10%, y poco sangrado y perforación descritas, pero sí existían. Aparece después el argón híbrido. Creo que esto le dio reavivó, digamos, la posibilidad de usar el argón en el Barrett, que había sido muy cuestionado y que se hacía tan operador dependiente. El argón híbrido lo que hace en el fondo es que con un catéter propio del argón, el mismo, es capaz de inyectar solución salina en la submucosa de forma de crear un colchón, un espacio, y eso le daba a uno la posibilidad de una ablación un poco más intensa, con menos probabilidad de estenosis, de complicación y de perforación, y que entonces podía aplicarse en forma más intensa, disminuyendo probablemente las glándulas enterradas, mejorando los resultados. Este es un caso que tenemos nosotros. El uso del argón híbrido no es una técnica para nada complicada. Ahí ven ustedes cómo se inyecta y se eleva el área que uno quiere realizar la ablación. Lo va haciendo, por lo menos prefiero yo hacerlo por secciones para no crear un colchón tan amplio que me dificulte la visión, y posteriormente se va realizando la ablación. Esto, para no seguirlo con el video, ¿qué significó el argón híbrido en esta revisión sistemática que les mostré? Erradicación de la displasia muy buena, 95%, recidiva de la metaplasia intestinal de 13% al año y estenosis del 2%, lo cual se hace realmente probablemente de las técnicas las que menos estenosis tendría. Por último, vamos a revisar un poco sobre la crioterapia, ¿no es cierto?, que utilizó el nitrógeno líquido en un principio, luego óxido nitroso. Es una terapia, digamos, que tiene muy buenos resultados.
ha logrado erradicación de la displasia sobre el 80% y probablemente cerca del 90%. Sin embargo, algún estudio demostró un resultado muy bajo, pero hoy día, en general, los resultados andan alrededor del 90%. Erradicación de la metaplasia intestinal de 75%. Baja tasa de complicaciones, muy similar a la radiofrecuencia. Menos dolor, claramente produce menos dolor que la radiofrecuencia y el costo también es inferior. Tiene mucha evidencia favorable y yo siempre me pregunto por qué la crioterapia no ha tenido la difusión de la radiofrecuencia, y algo debe haber que todavía no convence para que no se haya impuesto, porque sus resultados aparecen muy similares a la radiofrecuencia. Incluso aparece esta publicación donde 11 estudios en pacientes que habían fracasado a radiofrecuencia fueron tratados con crioterapia y lograron finalmente erradicar la displasia en el 76% en pacientes que habían fracasado, como les cuento, a la radiofrecuencia, lo cual es sumamente interesante. En resumen, la radiofrecuencia, ¿no es cierto?, es eficiente, es segura, hoy día es la que tiene mayor aceptación, tiene resultados sostenidos en el tiempo, tiene indicación en displasia de alto grado y, a mi juicio, también hoy día en displasia de bajo grado. Respecto al argón, probablemente el argón híbrido es quien va a encabezar la terapéutica del Barrett más que el argón puro, que junto con la crioterapia tienen resultados comparables, tienen un menor costo, sin duda. Sin embargo, probablemente falta todavía alguna evidencia como para lograr ser definitivamente ponerse a la misma altura de la radiofrecuencia. Y por último, la radioterapia fotodinámica, que quedó atrás con estas otras técnicas, tiene más estenosis, involucra un mayor costo, así es que probablemente es la que menos adeptos tiene hoy por hoy. Bueno, es lo que quería contarles de ablación, hacerles un resumen breve y lo más imparcial referido a metaanálisis y a revisiones, para que tengan una visión general de lo que es la ablación y las posibilidades que tienen de acuerdo a su realidad local. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Fluxel. La verdad es que ha sido una presentación brillante donde hemos recorrido todas las opciones terapéuticas que tenemos, sus resultados, y ha generado ya varias preguntas en la audiencia. Yelicha Linares le pregunta: ¿podría profundizar en el término de glándulas enterradas y qué implicación tiene en el tratamiento? Claro, la glándula enterrada, el concepto es que cuando nosotros hacemos la terapia, quedan metaplasia intestinal por debajo del epitelio esofágico que crece después. Y estas glándulas siguen teniendo riesgo de desarrollar cáncer, un cáncer que no está a la vista hasta que no emerge hacia la superficie. Por lo tanto, es un cáncer que se nos esconde por algún periodo y que tiene probablemente más riesgo de complicarse por irse hacia la profundidad y generar compromiso, digamos, a distancia. Ese es el concepto de glándulas enterradas, y es dado porque la quemadura, especialmente en el argón inicial, diría yo, no era suficientemente homogénea y quedaba quemado arriba, eliminábamos la metaplasia que estaba arriba, crecía epitelio esofágico y por debajo quedaba la metaplasia intestinal. Muy bien. Otra pregunta también de la audiencia, Brainy RV. ¿Hay alguna indicación de tratamiento endoscópico en esófago de Barrett sin displasia? Y yo también quería añadir a esta pregunta, Fernando, cuando vemos en práctica clínica Barrett o hacemos seguimientos, hay una situación que a mí me deja algo intranquilo, que son Barretts muy largos, ¿no? Pues un Barrett de 10 centímetros en una persona joven que no tiene displasia, que las guías te dicen síguelo en un centro de referencia, pero no te dicen más. No sé si tu impresión es que la ablación puede tener alguna indicación o si va a servir para no sé, estos pacientes de alto riesgo manejarlos mejor, con menos exploraciones. No sé cuál es su impresión.
Sí, es una muy buena pregunta, porque claro, respondiendo del punto de vista, eh, leyendo lo que se dice, perfectamente uno puede decir no hay que tratarlo. Sin embargo, yo siempre asimilo esto a las varices esofágicas. Cuando se inyectaban, no existía la profilaxis, solamente era terapéutico una vez que sangraban. Y cuando alguien inventó las ligaduras y las complicaciones eran tan pocas y el costo era razonable, empezamos a ligar profilácticamente y no había ninguna razón para no hacerlo, no hay ni una razón para no hacerlo. Así que tu pregunta creo que es equivalente. Si tenemos una técnica que no tenga un costo muy alto y las complicaciones sean muy bajas, y yo tuviera 25 años y tengo un Barrett de 8 centímetros, y ya sabemos que de 0,6% baja a 0,16, como les mostré en una de las primeras diapositivas. Bueno, le estamos reduciendo la probabilidad de cáncer a un paciente que además en la realidad nuestra, en Latinoamérica y probablemente en España muchas veces, no todos van a un control riguroso cada 3 años o cada cierto tiempo. Cuando uno lee las estadísticas de qué centros hacen la, el protocolo de Seattle y cuál es el grado de cumplimiento, que en la mayoría de los centros nos llega al 70% y andará en el 50%. O sea, la probabilidad de que tengamos cánceres que podríamos haber evitado, sin duda que existen. Por lo tanto, yo, al igual que lo que tú esbozas, creo que ese análisis es con el paciente y que hay algunos Barrett sin displasia, sobre todo Barrett largos, que podrían ser resueltos con ablación, sin duda. Y en ese sentido también quizás, no sé si conoces algún estudio de coste-eficacia, ¿no? Bueno, que gastas más dinero en hacer un tratamiento, pero si está comparado con el dinero que ahorrarías en seguirles menos, medicalizarles menos. No sé si conoces algún estudio. Sí, hasta ahora los estudios, pero los estudios son americanos, entonces con otros Claro. costos. No tengo estudios, por decir en mi caso, chilenos, que probablemente Ujú. nuestra endoscopia y nuestro seguimiento cuesta 1/10 del americano. A lo Claro, mejor los sí, sí. costos efectivos aquí es bien distinto. Claro, Así que eso es claro. algo que hay que considerar. Y lo otro que hay que considerar es que estas son indicaciones para políticas de salud generales, que es distinto con el paciente que se sienta frente a uno y le dice o le hace la misma pregunta que me hiciste tú. ¿Qué le Claro. responde? ¿Qué le digo? Las guías dicen que no, porque no es costo efectivo para la población, pero él a lo mejor te va a decir, a mí no me importa el coste. Desde luego, desde luego. Es un tema, yo creo que en el tiempo, cuando los costos sean menores, sí los vamos a tratar. Yo creo que la cosa va a ir para allá y a lo mejor vamos a tener indicadores mejores con la inteligencia artificial, vamos a poder separar poblaciones que nos digan, a este trátelo, a este no. Yo creo Desde que luego. va a haber algunos avances por ahí que nos ayuden a discriminar mejor. Sin duda. Pregunta también, hay más preguntas de la audiencia. José Vargas comenta que en las terapias con radiofrecuencia o argón híbrido, ¿cada cuánto realizar las sesiones y qué longitud de Barrett tratar por sesión? ¿Cada cuánto y qué La longitud longitud tratar del cada Barrett lo sesión? tratamos entero por sesión. El Barrett lo tratamos siempre en una sesión, todo el Barrett que exista. ¿Cada cuánto son las sesiones? Bueno, eso siempre como que causa, no tiene mucha importancia, diría yo, cada cuánto. Lo que importa es que esté cicatrizado y sano. Por supuesto que no es un año, pero si ustedes deciden hacerlo a los 6 semanas o a las 10 semanas, no tiene mucha diferencia, depende de la magnitud de la ablación, por supuesto. Probablemente en un Barrett largo uno no lo va a hacer antes de 2 o 3 meses. En un Barrett más pequeño, a lo mejor a los 2 meses ya lo va a estar mirando y repasando si es necesario. Pero el control más o menos es a los 3 meses. De acuerdo. También preguntan Carlos Valdebenito, ¿qué recomendaría en esófago de Barrett con displasia de bajo grado? ¿Control endoscópico, como mencionan algunas guías, o directamente ir a terapia ablativa? La recomendación mía es, uno,
controlarlo a los 2 o 3 meses nuevamente para que se repita esa displasia, porque sabemos que un 30% la displasia desaparece. Así es que al primer diagnóstico no se trata, es al segundo que se repite a los 3 meses. Lo otro es tener buenos patólogos y que se pongan de acuerdo y que el diagnóstico de displasia sea real, para que no sobrediagnostiquemos displasia en algunas esofagitis en que el entusiasmo del patólogo nos lleva a tratamientos innecesarios. Con esas dos condiciones yo creo que hay que tratarlo, que la evidencia que hay hoy día y lo que hablábamos de que si a lo mejor algunos sin displasia hay que tratarlo, el displasia de bajo grado, yo en lo personal les recomiendo tratarlo a todos, pero con estas condiciones. Vamos con un par de últimas preguntas. Pregunta Renato Palma: ¿cree usted que a futuro el uso de la inteligencia artificial permitirá equiparar los resultados en relación a la eficacia de estas técnicas, estableciendo sus principales diferencias en seguridad? O sea, si también podremos elegir qué técnica emplear según pues, parámetros de inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial da para soñarlo todo, ¿no es cierto? Y podrá contestarnos todo lo que nosotros podamos enseñarles o entregarles de información. Para que nos diga, este trátelo con argono, este trátelo con radiofrecuencia, a lo mejor te va a decir hasta cuáles los yaúl que hay que ponerle porque empieza a haber diferencia. Eso entra en el terreno de la especulación pura, digamos. Yo confío que la inteligencia artificial nos va a resolver cosas que hoy día ni nos imaginamos. Pero creo que en el terreno de lo práctico, que nos diagnostique, que nos ayude en el diagnóstico, va a ser el primer avance. Y la terapéutica creo que hoy día tiene menos espacio para mejorarnos. Creo que en la terapéutica, en el diagnóstico, digamos, sí estamos al debe. En cambio, en la parte terapéutica, creo que el margen de mejoría que puede darnos marca menos diferencia. Vale, última pregunta. Pregunta Yelitza Linares. Si la edad es un factor relevante en el tratamiento, y en qué momento plantear, o si plantear o no, tratamiento quirúrgico en estos pacientes. La edad, bueno, tal vez yo diría, para responderlo en general, la edad no influye en qué vamos a hacer. O sea, quien tiene una displasia le vamos a hacer hoy radiofrecuencia a los 20 o a los 80. Por supuesto que hay momentos críticos en que uno puede decir que tiene un paciente cuya expectativa de vida es tan corta y tiene una displasia de bajo grado que podrías no hacerle nada. Son los casos particulares y yo diría que en general la edad no es una condición para que nos lleve a decisiones diferentes, salvo estas excepciones que existen en toda área de la medicina. Perdona, y había otro punto de la pregunta. Si nos vamos a plantear el tratamiento quirúrgico del reflujo subyacente, ¿en qué momento? Sí, a ver, el tratamiento quirúrgico del reflujo es un buen punto porque, primero, el tratamiento de la cirugía es para el reflujo, no es para el Barrett, que yo siempre les explico a los pacientes. Su Barrett va a tener la misma evolución, así usted esté operado o no se opere y se mantenga con inhibidores de bomba. No va a haber ninguna diferencia en su evolución y si usted va a hacer una displasia o un cáncer, lo va a hacer, haga lo que haga con los dos. No hay, eso está demostrado, que la cirugía no mejora el pronóstico en el desarrollo de cáncer o de displasia. Por ahí hay un trabajo que sugiere que algunos pacientes con hernia hiatal podrían favorecerse de la cirugía, pero eso es un trabajo, no es algo que esté absolutamente confirmado. Así que también ahí pasa a ser que no cambia el pronóstico y que el paciente que se opera o se trata, digamos, primero se hace una ablación de un Barrett con displasia, se puede operar del reflujo, porque quiere operarse del reflujo, pero no se opera del Barrett, ¿de acuerdo? Que es distinto. Entonces, y la consideración es que el paciente lo pasa mal con su reflujo o no quiere tomar medicamento, como hay una indicación de un reflujo sin Barrett que se va a operar, es lo mismo.
separar las dos indicación. entidades, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, doctor Flusa, pues agradecerle su presentación, también la rapidez que nos ha permitido un turno de preguntas muy enriquecido y enriquecedor. Así que nada, agradecerle muchísimo su participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a pasar ya con nuestro segundo tema, que es el tratamiento de estenosis esofágicas y colocación de, más o menos colocación de prótesis, que va a brindar el doctor Raúl Montserrat, al que le cedo con gran gusto la palabra. Sí, Raúl, no, sí, Bien, ¿ya se perfecto, ve? perfecto, te vemos perfectamente cuando quieras. Bueno, muchas gracias ante todo. Gracias y los felicito por esta iniciativa de curso de endoscopia dirigida a gastroenterólogos jóvenes. Pienso que va a ser muy fructífero. Y todos los que tenemos más experiencia queremos dar lo mejor que tengamos para el beneficio de todos ustedes. Vamos a hablar de estenosis esofágicas. Yo específicamente no me voy a dirigir solamente al uso de los stents, sino que en general el manejo de la estenosis esofágica en líneas generales. Digamos, clasificaremos las estenosis como venga allí en simples o complejas. Aquellas simples son de menos tamaño, rectas y un diámetro que excede los 10 milímetros. Y las complejas, todo lo que pueden ver allí, asociadas a radioterapia, tratamiento endoscópico, fitiforme, ingesta de cáusticos, etc. Algo muy importante, lamentablemente los endoscopistas a veces nos olvidamos de la importancia de la radiología en la evaluación de las estenosis esofágicas. ¿Por qué? La radiología no va a medir no solo la distancia o longitud de la estenosis, sino su configuración, la presencia de anillos, surcos, cualquier otra alteración que sirva de beneficio al endoscopista. Y debe ser la primera, digamos, el primer método diagnóstico de estos pacientes antes de proceder al tratamiento endoscópico. La endoscopia tiene otra, nos va a dar otras imágenes, otras características, etcétera, pero de ninguna manera debe pasar por encima de la radiología. La radiología es el primer examen a realizar en cualquier paciente con estenosis. En cuanto a los accesorios que debemos disponer en la sala de endoscopia cuando estamos tratando estenosis esofágicas, además del endoscopio estándar, por supuesto, el ideal, disponer de endoscopio ultradelgado, endoscopio terapéutico, balones, guías metálicas, catéteres biliares de Savary, estén sistemas de corte como el needle knife o el T-knife, pinza de cuerpo extraño. Debemos estar, digamos, en general muy bien cubiertos porque muchas veces tenemos que utilizar más de uno de estos instrumentos para tratar esta estenosis. A veces hemos conocido de sitios donde usan los dilatadores de Savary sin la guía metálica. Realmente esto no debe ser así. La guía metálica permite, precisamente el gran beneficio de estos dilatadores, que sea mucho más seguro, es que la guía metálica esté bien colocada en el estómago para evitar posibles complicaciones como la perforación. Y por otra parte, por lo menos en mi concepto, pienso que es necesario e imprescindible, digo yo, el uso de la fluoroscopia y el uso de rutina. Sé que muchos endoscopistas no usan la fluoroscopia para tratar estenosis esofágica. Yo difiero de ellos, pero en general pienso que es muchísimo más seguro el uso de la fluoroscopia. En cuanto a si es mejor un Savary o un balón hidrostático, realmente pareciera ser el resultado similar, las complicaciones también son similares, así que no hay diferencia en cuanto a usar balones o dilatadores tipo Savary para tratar este tipo de lesión. En cuanto a la estenosis compleja, como pueden ver, hay varias causas de estenosis compleja, vamos a ver algunas de ellas a continuación. En cuanto, primero, a las postquirúrgicas. La posquirúrgica en general va a responder muy bien al tratamiento con Savary o con balón y al uso de stent. Hay un 10% de ellas que van a ser refractarias, pero hay algo importante que quiero resaltar, que el uso de stent es muy efectivo para esta disfagia, pero tiene el inconveniente que al retirarlo reaparecen los síntomas. Pero por otra parte, mientras está colocado el stent, es muchísimo mejor la calidad de vida de estos pacientes que con el uso de balones. Digamos, su calidad de vida es mejor cuando usamos dilatador con balón o de Savary, pero al retirar el stent es mayor el índice de reestenosis y eso hay que tomarlo en cuenta. En cuanto a las estenosis malignas, ven las características de ella y resalto la importancia de la radiología. Por cualquiera de esas irregularidades puede pasar muy bien una guía
si lo estamos haciendo sin control fluoroscópico, no saben con qué facilidad puede pasar esa guía hacia el mediastino y producimos una complicación que puede ser mortal. Y por ello, insisto, y no me canso de recalcar el hecho que primero el estudio radiológico. Por supuesto, en tratamiento de cáncer, yo pienso que hoy en día el STEM es parte, digamos, del tratamiento primario de estas lesiones. Incluso, aún después del estudio de radioquimioterapia, muchos de estos pacientes van a requerir el uso de STEMs. La evaluación debe hacerse en general con radiologías y poner un método más sofisticado como es la reconstrucción por medio de tomografía, muchísimo mejor, nos da mucho, digamos, más calidad de imagen, realza, nos permite detallar no solo las características del estenosis, sino cómo quedó colocado el estén, etc. Si ponemos este método, lo recomendable es ello. Yo sé que no en todos lados se disponen de estos métodos tan sofisticados, pero es lo que yo recomiendo si se dispone de ello. En cuanto al uso del stent, y a veces entramos en conflicto con los oncólogos médicos y con la radioterapeuta, la radioterapia y la quimioterapia ciertamente van a mejorar la disfagia, pero se tarda no menos de 2 semanas en lograr aliviar la disfagia, mientras que nosotros colocando un stent en cuestión de 10 o 15 minutos aliviamos este síntoma que es tan desagradable, y que una vez que la radioterapia y la quimioterapia surtan efectos, por supuesto, el sistema va a migrar, y eso se le dice al paciente, pero es fácil después retirarlo por vía endoscópica. Como ustedes bien saben, digamos, dos tipos de stent, lo que son transendoscópicos, como el que van a ver, o los que se usan, digamos, no a través del endoscopio, y el endoscopio se va a usar paralelo al stent que queremos colocar. Ahí van a ver un stent colocado a través del canal del endoscopio, para lo cual es necesario el endoscopio terapéutico, por supuesto. Y repito, esto lo estamos haciendo bajo control fluoroscópico. No nos gusta hacerlo sin el control fluoroscópico, nos sentimos mucho más seguros y quiero insistir en ello. La fluoroscopia para el momento que estamos haciendo la dilatación o la colocación del stent mecánico. Es un procedimiento que se tarda en muy poco tiempo. Este video prácticamente no está editado, es el tiempo real de colocar un stent. En la copa del stent debe quedar por lo menos por encima del estenosis, unos 2 o 3 centímetros por encima de ello. Y digamos una preferencia personal, yo prefiero utilizar stent un poco más largo que lo que recomiendan habitualmente en los textos. Y yo prefiero un stent que quede colocado, digamos, un poco más arriba, para tratar de evitar la migración en algún tipo de estenosis, como vamos a ver a continuación. Un caso especial es el cáncer de la unión esofágico-gástrica. ¿Por qué? Porque este es el paciente que va a meditar de rutina la colocación del stent, porque la refería que la radio y la quimioterapia van a tardar en aliviar el síntoma, y nosotros con el stent lo podemos lograr casi de inmediato. El inconveniente de los stents a este nivel es que tienden a meditar con mucha facilidad. Una cosa importante para la colocación, siempre utilizamos en estos casos los endoscopios ultra delgados, de manera de liberar la guía profunda en el duodeno, y eso nos va a evitar, o nos va a facilitar la colocación del stent, sobre todo cuando son colocados no a través del endoscopio. Tuvimos una complicación rarísima, que no creo que ni siquiera está descrita, en donde la guía se hizo un nudo dentro del stent, y realmente pasaba muchísimos trabajos para desenrollar aquello. Mientras que la guía suelta en el duodeno nos va a facilitar la colocación del stent. Y eso lo logramos utilizando el endoscopio ultra delgado. Importante, no hay que dilatar la estenosis tumoral. Ahora, en este caso, ¿cómo prevenir la migración? Bueno, yo vengo recomendando hace tiempo la colocación de 2 stents, lo llamamos stent in stent. Eso hace que el segundo stent quede mucho más arriba y sirve como una medida de migración. Tenemos muchos años utilizando esta técnica, hemos visto algunos trabajos recientes que están promocionándola, y realmente lo recomiendo. El inconveniente es el costo. Necesitamos usar 2 stents, no sé cómo es en otra parte, en Venezuela este tipo de stent cuesta entre $1,000 y $1,200 cada uno de ellos. Una forma más primitiva de hacerlo, como esta anilla, primitiva pero muy útil, es pasando un lazo por una zona de una seda, cero, y se pasa a través de la nariz, se fija en la lóbulo de la oreja. Eso impide la migración distal. No es traumático, es un poco molesto, pero previene la migración distal definitivamente.
Más sofisticado, recientemente lo hicimos con el método de la endosutura. Esto nos lo hizo el doctor Di Giorgio, que utiliza el sistema Apollo, muy sofisticado, pero muy efectivo. El inconveniente es el costo. El dispositivo de endosutura cuesta, solamente el dispositivo, $1.800, $1.900, o sea que es muy costoso, pero previene la migración del stent definitivamente. La háptica representa un verdadero problema, sobre todo la experiencia mía en adultos realmente es poca, y por ello recurrí a la ayuda del doctor Villagómez, un experto en endoscopista conocido por todos nosotros, que tiene una experiencia muy vasta en el tratamiento de estenosis cáustica, y me tomé prestado estas diapositivas de su charla que él me dio gentilmente. Pueden ver que las hidrataciones son de rutina, la diferencia, pero sobre todo lo más importante es que él utiliza el uso de, ¿cómo se llama? Pues se me fue. El tratar por todo lo con mitomicin, en donde va a dilatar, bien sea con Savarios, bien sea con balón, y luego utiliza mitomicin como un mecanismo de disminuir la fibrosis que se puede producir en estos casos, y en su experiencia le ha dado muy buenos resultados. Ahí está toda la técnica, como él lo hace, como la estiración, y sus resultados hasta ahora son bastante buenos. Hay otras series que así lo demuestran, que es una técnica que ayude a disminuir la reincidencia de la estenosis en estos pacientes de manejo tan complejo. Yo estoy de docente en posgrado de gastroenterología pediátrica en el Hospital Militar, aquí en Caracas, y el doctor Di Giorgio, que la doctora Colina, que era jefe de servicio, está usando la estructurotomía para el tratamiento de estenosis, digamos, refractaria en niños con cáustico, que lamentablemente es una tragedia también. Aquí pueden ver cómo se hace el corte, primero empezando el corte de la aguja. También utiliza el T-Knife, y una vez que logra una dilatación adecuada, procede a dilatar posteriormente con balón. Este procedimiento se hace en los niños que están intubados con anestesia general para hacer este procedimiento. Hasta ahora han tenido muy buena experiencia usando la estructurotomía, repito, usando la aguja del T-Knife o la aguja de esfinterotomía. Así queda la estenosis una vez dilatada, así queda controlada a las 2 semanas, radiológicamente una mejoría enorme, y digamos, el beneficio, la gratitud que siente no solo el paciente, sino el disfrute de sus médicos tratantes cuando logran que esta niñita pueda ingerir alimentos y aumente de peso rápidamente. Un tema interesante con el cual tengo mucha experiencia es la estenosis post-radioterapia. Fíjense, la característica de esta lesión radiológica son lesiones muy extensas, pero sobre todo son muy rígidas. Son muy rígidas. Es por ello que nosotros no recomendamos, yo particularmente no recomiendo ni el uso de dilatadores ni el uso de stent. Porque, y lamentablemente he tenido 2 casos mortales al respecto. El stent puede producir una necrosis del esófago, y lo que está vecino ahí es la aorta. Y he tenido 2 casos, el último fue hace 5 años con una colega de 34 años, carcinoma de mama estadio 4. Se quería colocar el stent, le dije que existía el riesgo de una hemorragia que puede ser mortal, insistió que le colocáramos el stent, y a los 8 días hizo una hemorragia ataclínica. Definitivamente ni dilatadores ni stent para tratar la estenosis. Yo no la recomiendo, puede ser muy peligrosa, puede ser que le digan que han dilatado 20 casos y no ha pasado nada hasta el día que les pase. Entonces es preferible evitar. Yo creo que no es una estenosis susceptible ni de dilatación ni de colocación de stent metálico. La esofagitis eosinofílica cada vez la vemos con más frecuencia. La imagen endoscópica es muy característica, lo hacemos diagnóstico final con las biopsias, por supuesto, y hay que tener cuidado porque si se ha reportado un mayor índice de perforaciones con el uso de Savary. Yo tuve un caso que lo había hecho en el curso de su enfermedad durante 8 años, y hizo una perforación dilatándola con Savary. Se dice, aunque algunas series recientes que lo desmienten, que es más frecuente la perforación en estos casos, hay que hacerla con mucha cautela porque lo van a necesitar el tratamiento médico junto con la dilatación esofágica.
Les presento esta patología realmente muy rara, que es la pseudodiverticulosis intramural del esófago. Se caracteriza porque presenta un esófago muy tortuoso, con estenosis segmentaria. Pueden ver allí en el pseudodivertículo, en la flecha. Y estos pacientes se pueden dilatar. No recomiendo el uso de los estén porque los estén en estenosis en general es muy, digamos, muy criticado. La epidemiología bulosa, con lo cual tengo experiencia en el trabajo que he hecho con nuestros gastroenterólogos pediatras, una enfermedad que es realmente catastrófica, produce esas lesiones esteróticas del esófago muy largas. Estos muchachos o estas niñas o pacientes de poca edad, hay que dilatarlos para que puedan tragar. Y el problema es el siguiente: esta enfermedad, todo el epitelio esofágico se va a levantar como si fuera un papel crepé. Cuando usted lo manipula, incluso cuando toca la piel de estos pacientes, se forman bulas, muchas veces bulas con sangre. Pueden ver el efecto de la dilatación que estamos haciendo allí. Y fíjense cómo se forma esa bula, eso está lleno de sangre y eso contribuye a que posteriormente vuelva a aparecer la estenosis. Pero hay que hacer la dilatación porque si no, el paciente no puede tragar. Ese paciente que está viendo allí se perforó y se nos murió debido a que las lesiones en la piel del tórax y abdomen eran tan, pero tan severas que los ciudadanos simplemente no podían hacer nada. La paciente sabía los riesgos que se corrían y lamentablemente falleció por la complicación de una perforación esofágica, aun cuando parecía estar todo muy bien logrado. Complicaciones más raras, esto está descrito como colocaciones de tubos, digamos, hasta el estómago durante mucho tiempo, que hoy en día realmente no creo que sea la posibilidad, pero sí están descritas las estenosis por intubaciones prolongadas en el esófago. En cuanto a las complicaciones, bueno, ahí las pueden ver todas ellas, unas más frecuentes que otras. Yo diría que, digamos, hay que tener miedo a la perforación, que es la que realmente puede acabar con la vida del paciente. Insisto, la radiología es importante a la hora de pasar estas guías metálicas. En línea general, la complicación, ya sea el dolor, a veces el reflujo gastroesofágico, evitar la broncoaspiración, por supuesto, son sin mayores consecuencias, pero realmente en ocasiones puede ser catastrófica, como en este paciente, donde se da la perforación con una mediastinitis que lo llevó a la muerte. Hay que hacer caso siempre al dolor. El dolor no puede ser muy fuerte. Si el paciente tiene más dolor del esperado, procede a la radiografía de tórax o la tomografía. En este caso, pueden ver el aire en el abdomen y es una enfisema subcutáneo, pueden ver el aire en el cuello del paciente. Para prevenir la perforación, primero, ser muy delicado en cualquier tipo de estenosis. No confiarse, no pensar que, como ya hemos relatado varias veces, esto va a ser muy sencillo, no va a haber problemas. No, siempre tratarlo con el mayor cuidado posible. El estudio radiológico previo, siempre el uso de la fluoroscopia, disponer de todos los accesorios que sean necesarios para ello. El sobretubo importante para evitar la broncoaspiración, pero por sobre todas las cosas, una técnica cuidadosa. Tener en cuenta a qué nos estamos enfrentando, si el paciente toma anticoagulantes, si es estenosis por radioterapia, si es compleja, todo eso entra dentro de la evaluación previa a la dilatación. Las complicaciones pueden ser precoces o tardías, como todos sabemos. Esa migración o extracción es realmente fácil de solucionar. Le presento la otra que fue un poco más complicada porque migró el stent a las 48 horas de colocado. Eran 2 stents y migraron los 2. No hay técnica que sea 100% efectiva. Entonces lo que hicimos fue tomar con el asa de polipectomía el stent en la parte más distal. Le dimos la inversión dentro del estómago y simplemente llevamos esa parte, la transformamos en proximal y la colocamos. Ahí está el sobretubo que estamos utilizando. Recolocamos el stent y esta vez el stent no migró afortunadamente. Así quedó colocado. Eso fue a las 48 horas de colocado el stent originalmente. Pero de ahí en adelante no migró afortunadamente.
Una de las complicaciones de los stent no cubiertos es precisamente no migran, pero que hay crecimiento intra-stent. Entonces la solución, les digo que considero más rápida, más efectiva, es colocar un segundo stent, que fue lo que hicimos en este caso. Se pasa la guía y colocamos un segundo stent. Este segundo stent puede ser un stent totalmente cubierto, y eso va a prevenir ahora que infiltre nuevamente y no va a migrar porque está colocado sobre el otro stent, entonces nos sirve como un sistema de anclaje perfecto. Ahí está. Usualmente cuando el fellow, el residente, está colocando su primer stent, puede fallar en la colocación. Afortunadamente los stent tienen ese hilo con el cual simplemente con retirarlo con la pinza del cuerpo extraño se pueden alar y se colocan y sin un tipo de problema queda bien colocado. Hay que hacerlo en el momento del diagnóstico y es fácil de solucionar esta complicación. A veces migran y obstruyen. En estos casos, colocar un segundo, en este caso, esta paciente requirió en esta transfusión cerebral la colocación de 3 stents que tendían a migrar y obstruirse. Se pueden dilatar con balón también, puede ser una técnica que puede ser efectiva. Incluso en uno de estos casos lo dilatamos con Savary y se desotorgó sin problema. O usar electrocoagulación, que después aquí pueden ver que lo hicimos con la punta de un asa de polipectomía, pero puede ser con argón plano. Y es suficiente para ampliar la luz del stent. Bueno, yo creo que en general, da un mapeo general del manejo de la estenosis con balones y dilatadores, las complicaciones, y solo espero las preguntas de ustedes. Sobre todo, lo que dice ahí, nada sustituye el uso clínico. Y tener siempre respeto, no miedo, pero sí siempre respeto a la estenosis esofágica, porque en cualquier momento nos puede sorprender con una complicación. Y aquí esperamos que la doctora Leticia se dé un baño próximamente aquí en Venezuela. Así que le agradezco las preguntas y espero que hayan disfrutado y aprendido de lo que les hemos dado aquí de la experiencia propia. Y gracias. Fantástico, Raúl, una gran charla. Y ha sido una de las cosas que demuestran que ha sido una gran charla, es que hay un montonazo de preguntas de la audiencia. Así que nada, vamos a tener que seleccionar poco a poco. Vamos a ver. Una pregunta que los que hemos escuchado tu charla nos hemos quedado un poco con ganas de conocer, es que en las estenosis post-radioterapia no recomiendas dilatación ni stent. ¿Cuál es la alternativa que propondrías? Lamentablemente la gastrostomía. La gastrostomía. Lamentablemente, porque sabemos que es una mala paliación, pero yo prefiero una mala paliación a una muerte por un stent. Vale. Otra pregunta, la anterior era de Marcela Bridge y la siguiente es de Guido John Top. Pregunta si los stent biodegradables pueden ser de ayuda y si has empleado este tipo de stents y en qué casos lo recomendarías. No tengo experiencia con ellos, no han sido todavía comercialmente disponibles, por lo menos no en Venezuela, no tengo experiencia con ellos. Ojalá funcione porque será digamos, una muy buena alternativa en estos casos. Pero no tengo experiencia con ellos. De acuerdo. Siguiente pregunta de Manu Bracho. Dice que ha comentado el uso de stent sobre stent, también de Apolo para evitar la migración. ¿Qué opina del uso de los hemoclips en el extremo proximal de las prótesis para evitar su migración? Hay una canción latinoamericana que dice tiempo perdido. El clip no va a sostener un stent, lamentablemente. Inicialmente se pensó que podía, pero no funciona. No funciona, lamentablemente. Yo les recomiendo usar el segundo stent. Es muy buena, es una muy buena técnica. Inclusive lo hemos utilizado en pacientes con fuga de la anastomosis esofagollar, en donde no hay estenosis y que cualquier stent que pongamos va a migrar y funciona a la perfección. Es mucho más seguro y yo pienso que es lo que les recomiendo. La endosutura, muy buena, pero muy costosa. Raúl, el segundo stent lo dejaríamos en la parte, Lo como más si alto dijéramos, posible. más proximal al primero. Sí, Proximal al primero. Digamos que la parte distal de ese segundo stent va a quedar como en la mitad del primero,
Y De entonces queda acuerdo. bastante tiempo por encima y eso va a servir de anclaje. Y queda Muy bien. perfecto. Perfecto. Siguiente pregunta. Yo creo que es una pregunta que está un poco fuera del tema, pero la verdad es que a mí también se me había ocurrido. Pregunta Roy Ever Gutiérrez Tambo si tiene experiencia en el manejo de estenosis por funduplicatura y qué recomendaciones tendría. No es por fundoplicatura. No, no tengo experiencia con ello. No, Vale. no, no, no tengo. En general, digamos, cuando hacen la fundoplicatura, digamos lo siguiente, supuestamente a veces hacen bifagia, entonces el ciudadano no quiere que uno lo dilate, que el balón tenga que ser muy delgadito, y eso es lo que uno hace, pero es una complicación en general fácil de tratar. Pero, repito, los ciudadanos son muy reacios a que uno le dilate esa estenosis de fundoplicatura porque piensa que le vamos a destruir la cirugía. No es así. Y ellos se ponen histéricos si pasan el 10 milímetros de dilatación. Ujú. Muy bien, seguimos. Akiko Shimizu pregunta, ¿Endovac sería una opción en caso de complicaciones como la perforación? A Sí. ver si tiene alguna No, no experiencia. manejo el Endovac, pero sí se está utilizando para este tipo de complicaciones. A veces, digamos, puede pasar también, y he tenido casos donde se ha hecho la perforación, ha hecho una colección, eso se maneja por vía con el reablo intervencionista, y en combinación con el reablo intervencionista se pueden tratar también estos casos. Ujú. Bien, más preguntas. Bueno, en radioterapia ya vuelven a preguntar. Pregunta María Teresa Ordóñez, ¿qué en esofagitis eosinofílica qué método utiliza? Pero bueno, ya ha comentado la dilatación, ¿verdad? Eh, y Guido Yontop-Kuzken pregunta, ¿en qué casos ha de inyectar corticoides? ¿En qué tipo de estenosis? La utilizo en caso de anillo de Chatsky, utilizo el esteroide para, una vez que dilato, uso la dilatación del uso de esteroide de depósito. En general, no se ha demostrado que el uso de esteroide sea demasiado beneficioso para estos pacientes. A veces, digamos que el nucleodocumental lo usan casi de rutina, pero su verdadera utilidad no ha sido demostrada de que vaya a impedir la reestenosis de estos pacientes. A veces en lesiones producidas por quemaduras, digamos, obtenidas por químicos, por pastillas atacadas del esófago, se usa el esteroide en ese caso para tratar la inflamación que está produciendo la reacción del medicamento atascado, que disminuye la luz del esófago. Pero de resto no lo utilicé de rutina. Ujú. De acuerdo. Más preguntas. El doctor Faruk Hernández nos pregunta si las dilataciones las hace de forma secuencial y si sigue la regla de los tres. Yo creo que la regla de tres cosas del pasado también. Yo creo que, digamos, la estenosis esofágica de una vez utilizo un balón de hasta 16 milímetros de entrada. Igual que lo hacemos en colon, no seguimos la regla de los tres. Y ya hay varios artículos editoriales que dicen que realmente pareciera ser cosa del pasado. Yo pienso que tú puedes dilatar fácilmente hasta 14, 16 milímetros sin mayor tipo de problema. Ujú. Es la opinión mía. De acuerdo. María Teresa Ordóñez Astudillo nos pregunta cuánto tiempo dejar el stent y si lo recambia. Eh, Entiendo que hablamos aquí de estenosis benigna. Sí, primero en el cáncer, que es básicamente al cual yo me refería, si el paciente ya recibió radioquimioterapia, muchas veces uno le dice al paciente, le va a producir síntomas si migra, y de hecho puede migrar. Entonces los síntomas van a ser dolor epigástrico, distensión, meteorismo, y hacemos la endoscopia y si el estén migrado lo retiramos. Si el paciente tiene un cáncer que no ha respondido adecuadamente, entonces el estén se deja, no tiene por qué sacarlo. Ahora, si migra, que va a migrar muchas veces, simplemente preparar al paciente psicológicamente. Si la radioquimioterapia es efectiva, el stent va a migrar. Si aún siendo un stent no cubierto. En estos pacientes jamás utilizamos stent cubiertos porque simplemente van a migrar casi a las 48 a 72 horas, el stent ya migró. Si el stent es no cubierto y la quimioterapia funcionaron, va a migrar y el stent no está preparado para eso. Pero si no respondió, se deja allí hasta que la enfermedad lo lleve a su cumbre. Ujú. Y si se obstruye, un segundo stent. Yo creo que ya podemos ir cerrando este turno, pero tenemos aquí una último par de preguntas de la misma persona, de Rodrigo Villarpando.
Nos pregunta por estenosis malignas, bueno, que ya habías comentado, ¿verdad, Raúl? Que es una situación un poco especial porque está en la Unión. Eh, sí, que la ESMO recomienda otras opciones como como la yeyunostomía. Y la misma guía habla de que la dilatación bujía es una opción pese a que la duración de la disminución de síntomas es de 2 semanas. También la uno con otra pregunta que nos han hecho al principio, que es si en estos pacientes con cáncer de la unión recomienda el IBP, ¿no? Por el reflujo que va a producirse. Sí, siempre, sí. Una vez que colocamos, vamos con lo último, al colocar el stent en la unión esofagástrica, hay que saber que el paciente va a tener reflujos prokinéticos y niveles más altas dosis. Eso es seguro. La otra que me pide disculpa era, Sí, no, que la guía de la ESMO recomienda también como alternativa a la prótesis en el cáncer de la unión, una yeyunostomía. Y también el valorar dilatación con bujía, que es una opción con menos duración. sí, fíjate, desde el punto de vista oncológico, la ostomía es muy mala. Yo me formé en un hospital oncológico y lo dejamos de última, pero de última opción. Hay que optar por el stent. La dilatación con balón o con bujía no sirve porque lo dilata y come bien 4 o 5 días y después se va a volver a obstruir. Entonces, como medida también es muy mala y cada vez que estamos dilatando eso, estamos exponiendo al paciente a una potencial complicación. O sea, hay que asistir a la colocación del stent. Si el stent no funciona por una u otra razón, entonces la ostomía, pero de última opción. Ujú. Muy bien, pues yo creo que voy a hacer una última pregunta, que esta ya me apetece a mí hacerla como moderador. Y es una situación en la que a veces nos vemos en pacientes que van a recibir radioterapia bien de forma eh, generalmente o para prevenir hemorragia o de forma paliativa. Eh, ¿Qué timing esperamos entre radioterapia y prótesis? Es decir, por ejemplo, si vamos a optar por la radioterapia de inicio, ¿cuánto esperamos para ver si este paciente va a responder a la radioterapia o metemos la prótesis? No, ¿Cómo ves esto nosotros en el hospital oncológico de entrada colocamos la prótesis de entrar a y prótesis? a la radioquimio y ojalá funcione. Y si funciona, perfecto. Pero lo que dije al principio, la disfagia se la eliminas el mismo día que le colocas el stent. En cambio, la quimio y la radio se va a tardar entre 3 y 4 semanas en lograr ese efecto. Entonces, Ujú. eso va a ser un alivio importante de un síntoma tan desagradable y tan humillante como es la disfagia. Hay gente que a veces no puede traer ni la salida siquiera. O sea, el stent debe ser la primera opción. Y Y, la en, radioquimio, por y supuesto, además, lo dije también que es importante que a veces tenemos discusiones con los radioterapeutas. El eso stent no es. interfiere para nada con la radioterapia, para nada. Ujú. Los rayos van a entrar igualito y van a hacer su efecto. Y en eso hay que ser muy importante y tajante con los radioterapeutas que a veces te dicen que va a haber problemas con el stent. No es cierto. No interfiere para nada y hay varios artículos publicados al respecto. Lo que pasa es que también, por ejemplo, la guía es de la ESGE europea también te dice que si vas a de radioterapia no uses este, pero también con lo que dices tú, ¿no? Hay evidencia también Sí, diciendo que no y molesta para muy nada. importante también, muy importante para los jóvenes gastroenterólogos, las guías son guías, no son leyes. Es muy importante porque a veces confunden guía como que es lo único que se puede hacer. No, la guía es un lineamiento general y entonces puede haber opiniones que difieren de las guías, como en este caso. Yo creo que el stent debe ir primero y después la radioterapia y quimioterapia, pues sin problema. Y yo soy esposo de un oncólogo médico y ya eso hemos acordado que así debe ser. Muy bien. Bueno, pues Raúl, Fernando, para mí ha sido un verdadero placer moderar vuestras charlas y bueno, ser vehículo un poco de las preguntas de la audiencia. En principio, yo creo que podemos dejar aquí la parte científica, agradeciendo nuevamente a los dos ponentes, agradeciendo nuevamente a la SIEZ, agradeciendo a la AEG y, por supuesto, a todos los alumnos que se han apuntado y que han hecho que este curso sea un verdadero éxito. Entonces voy a dar paso al doctor Carlos Laudet para clausurar esta primera jornada de curso. Doctor, cuando usted desea. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos, a los ponentes, al coordinador y a los participantes. Eh, Hoy estoy encantado como se ha desarrollado la primera actividad del curso. Espero que las demás sean del mismo nivel. Este,
los ponentes, por suerte, han hecho exposiciones cortas que han dado opción a mucha buena cantidad de preguntas y hemos tenido una muy buena cantidad de integrantes de la actividad hoy. Eso me significa de que espero que sigan mejorando y aumentando para la próxima. Les informo que la próxima actividad va a ser el 17 de junio con la actividad del AEG, con la presentación de casos clínicos, jóvenes endoscopistas, donde ya creo que hay jóvenes de la CIED y jóvenes de la AEG que tienen casos presentados y por lo tanto los esperamos el 17 de junio para seguir esta actividad. Muchas gracias a todos. Estoy, por lo tanto, cerrado de la actividad del día de hoy, a no ser que Leticia tenga alguna cosa que quiera agregar, o Fernando. No, yo agradecerle a usted. Gracias a todos. Sí, cerramos. Muchas gracias a todos. Un abrazo, que estén bien. Gracias, nos vemos luego. Chao, Fermín. Chao, un gusto.